Buenas noches. En este video estaremos conversando un poco sobre la genética molecular del cáncer de cuello uterino. Vamos a tener que el cáncer de cuello uterino es una de las primeras causas de muerte por cáncer en el mundo, con una incidencia de 500.000 de casos. Además, como datos curiosos, vamos a tener que 1 de cada 10 mujeres va a morir por cáncer de cuello uterino y tiene el primer lugar en la incidencia de tumores malignos. Es la primera causa de muerte por neoplasias malignas en las mujeres que se encuentran en el rango etario entre 25 y 65 años. Vamos a tener que la edad promedio de aparición es de 50 años. Otra cosa que vamos a tener estrechamente asociada al cáncer cervicuterino es el virus del papiloma humano. Vamos a tener que el 80% de las personas van a estar expuestas al VPH alguna vez en su vida, pero solo un 20% desarrollan alguna enfermedad relacionada al mismo. Acá en esta imagen tenemos los diferentes estadios del cáncer de cuello uterino y cómo van tomando cada una de las estructuras adyacentes que presenta. Entonces, para entrar un poco más en el tema, vamos a tener que el cáncer se va a desarrollar a través de un complejo proceso que se lleva a cabo por una serie de etapas. Vamos a tener que en el ser humano deben alterarse de 5 a 6 genes durante el desarrollo de un tumor maligno y se deben alterar otro par de genes durante el mismo proceso para que se dé o se lleve a cabo la metástasis. En la siguiente lámina vamos a ver las fases del ciclo celular y vamos a ver que tenemos unos puntos rojos en cada uno de las diferentes partes del mismo. Vamos a tener que esos son puntos del control del ciclo celular donde se evalúa si la célula puede pasar o no a la fase siguiente del ciclo. Vemos que en el área número 1 vamos a tener que se da lo que es el crecimiento de la célula y la célula va a pasar a lo que es la formación de la síntesis de proteínas para su posterior división. Y ahí vamos a tener el primer punto de control. Entonces, vamos a tener que en estos puntos de control están fuertemente asociados lo que son los protooncogenes. Los protooncogenes en general van a estimular lo que es el crecimiento y división celular, pero si sufren en lo que es un proceso de mutación, que es lo que se lleva a cabo en el proceso de patogénesis del cáncer, este protooncogen va a mutarse y lo vamos a llamar oncogen. Vamos a tener que con el descubrimiento de los oncogenes se ha podido explicar lo que es el cáncer a nivel molecular, debido a que los oncogenes van a representar lo que son las formas mutadas de los genes celulares normales. Ellos van a ofrecer una indicación clara de los blancos genéticos que se alteran por agentes cancerígenos. Entonces, los protooncogenes van a desempeñar funciones importantes en el crecimiento celular. Ellos van a codificar factores de crecimiento, receptores a dichos factores, transductores de señales, proteínas nucleares que se actúan como factores de replicación o de transcripción y activando genes importantes en el crecimiento normal de una célula. Vamos a tener que, por otro lado, la existencia de genes que regulen de forma negativa el crecimiento celular está apoyada por una extensa literatura. Estos genes que regulan de manera negativa el crecimiento celular a nivel de lo que es las fases del ciclo celular van a estar implicados altamente en lo que es el antioncogen o el guardián del genoma, que es la P53. Estos van a ser genes supresores tumorales. Estudios epidemiológicos han indicado que de un 50 a un 60% de los tumores malignos poseen mutaciones en lo que es a nivel de la P53. Vamos a conversar en la siguiente lámina un poquito más acerca de la P53. Vamos a tener que, como ya les estaba comentando, es una proteína que evita la formación del cáncer y su función es preservar la estabilidad del genoma al prevenir mutaciones en el ADN. Entonces, P53 va a prevenir lo que es el daño al ADN, daños por estrés oxidativo, por hipoxia o por un ciclo celular anormal. La P53, durante su fase de regulación, ella va a detener el ciclo hasta que el daño es reparado. Si el daño es reparado, el ciclo celular continúa y esa célula podrá dividirse y podrá formar otro componente igual a ella. Pero si ese ciclo celular se detiene y no podemos reparar dicho daño, se genera
el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada. Pero ¿qué pasa cuando P53 está mutado? Bueno, el daño que se ocasiona en el ADN por cualquier causa no va a poder ser reparado por P53, lo que hace que el ciclo celular continúe y se genera un tumor. Entonces, aquí es como se puede explicar cómo una célula mutada sigue replicándose a perpetuidad. Así, con este gráfico, vemos cómo están implicados diferentes genes y diferentes zonas en las cuales estos protoncogenes pueden regular y prevenir el daño. Pero yéndonos un poco más a lo que es el cáncer de cuello uterino, vamos a tener un factor altamente implicado, que no es otro que el virus del papiloma humano. Para recordar, vamos a tener que el virus del papiloma humano es un virus ADN de doble cadena circular con una cápsula eicosaédrica. Y vamos a tener que es el agente causal más frecuente y principal en el cáncer de seno. Esto tiene un fundamento en la evidencia epidemiológica y un soporte biológico que está bastante estudiado. Existen más de 150 tipos de virus de papiloma, 42 de ellos genitales. Tenemos los de alto riesgo y los de bajo riesgo, siendo los más altamente implicados en los cánceres más agresivos el tipo 16 y 18. Vamos a tener que el VPH tipo 16 es el responsable de hasta un 50% de lo que son todos los cánceres cervicales. El genoma del VPH va a poseer 8.000 pares de base de longitud y va a codificar 8 regiones de lectura abierta, es decir, ORF, que van a regular lo que son la síntesis de proteínas tempranas, que son las proteínas que le propician al virus la invasión a lo que es el ADN celular, ya que su objetivo es alcanzar el núcleo celular. Y allí, ya que él no cuenta con la maquinaria necesaria para su replicación, utilizará la maquinaria que tenga a mano. Así, vamos a explicar con la siguiente lámina más o menos cuál es el proceso de infección. En primera instancia, vamos a tener el virus del VPH. Una vez que él ingresa en nuestro organismo, él necesita de una solución de continuidad para poder ingresar. Vamos a tener que su objetivo va a ser alcanzar lo que es el núcleo, como ya les había comentado, y lo que va a intentar es integrarse y generar la transcripción. Aquí hay dos tipos de puntos claves que son las proteínas E6, oncoproteínas E6 y E7, las cuales explican gran parte de la patogenia de lo que es el virus del VPH. ¿Por qué? Porque E6 se une a la P53, genera su degradación proteosómica, evitando así la apoptosis, la activación de telomerasas y la inestabilidad genómica. E7, por su parte, se une a lo que es la proteína del retinoblastoma, va a generar la liberación del factor E2F y propicia una proliferación descontrolada. Aquí vemos que el mecanismo de acción carcinogénico del VPH, por eso es que está en de alto riesgo y de tan fácil propagación, ya que perpetúa la infección de las células subsiguientes. Para conocer un poco más de lo que es la infección por el virus del VPH, vamos a tener que el genoma viral va a ser sintetizado en lo que es las células basales, va a estar a partir de copias episomales, afectando a la progenie, en donde una célula va a perpetuar la infección y aquella destinada al cambio del estrato epitelial presentará la expresión de genes tardíos, dando inicio a la fase vegetativa del ciclo de vida del VPH. Finalmente, el ADN viral es empaquetado en la cápside y los viriones son liberados para iniciar un nuevo ciclo de vida. Cabe acotar que la diferencia en el riesgo para la progresión a carcinoma cervical va a radicar en la persistencia de la infección y por ende a la integración del ADN viral al de la célula huésped. Es por ello que se explica que los tipos de VPH de bajo riesgo tienden a permanecer como episomas, en tanto que los de alto riesgo se van a integrar de forma conveniente lo que es al ADN del hospedero. En la siguiente lámina vamos a observar lo que es el epitelio que suele atacar con mayor facilidad el virus del VPH, que no es otra sino la unión escamocolumnar del epitelio cervical. Esta va a ser la zona más susceptible a la infección del VPH,
de ahí a que sea el lugar más frecuente, hasta un 90% de localización del carcinoma. El epitelio cervical va a exhibir una organización estratificada, donde las células de la capa basal van a conservar la capacidad mitótica. Como resultado de la división celular se va a dar origen a dos células idénticas. Una de ellas va a migrar al estrato inmediatamente superior para completar su diferenciación terminal, y la segunda va a permanecer en el estrato basal como célula de ciclado lento y recambio. Es por eso que se explica la perpetuidad del virus dentro de nuestro. En esta imagen también es sumamente importante, ya que podemos ver al nivel que actúan cada una de las proteínas virales en el estrato basal, el espinoso, el granular y el córneo. Cada una está implicada en un papel de lo que es la transcripción y replicación del virus. Pero vamos a tener dos muy importantes: la oncoproteína E7 y la oncoproteína E6. La E7 es una proteína de aproximadamente 13 kilodalton que está localizada principalmente en el núcleo y que es capaz de unirse a las proteínas supresoras de tumores del retinoblastoma y altera lo que es su función en la fase G1 del ciclo celular. Vamos a tener que la interacción de E7 con la proteína del retinoblastoma va a permitir la liberación del factor de transcripción E2, promoviendo así la transcripción de genes relacionados con la proliferación celular y la síntesis de ADN. Otro de los efectos que provoca E7 en el ciclo celular es la sobreexpresión sin efecto alguno de otras proteínas, lo cual mantiene el estado hiperfosforilado de la proteína del retinoblastoma, evitando la proliferación del E2F, logrando así frenar la multiplicación de las células y la progresión del ciclo celular. Por su parte, la oncoproteína E6 es una proteína de 18 kilodalton aproximadamente y es capaz de formar un complejo con la proteína P53 por medio de un proceso denominado ubiquitinación, el cual va a generar una degradación por vía proteasomal de la misma, evitando así el punto de control en el ciclo celular en la fase G1, logrando así la evasión de la apoptosis. Otra de sus propiedades es la capacidad de inhibir lo que es las acetiltransferansas de histonas que acetilan y estabilizan a P53. También pueden interactuar con otras proteínas que están involucradas en actividades de transformación de la célula, por ejemplo, coactivadores transcripcionales, proteínas involucradas en la polaridad y motilidad celular, supresoras de tumores e inductoras de apoptosis, factores de reparación y replicación del ADN. Entonces, con todos estos mecanismos y todas estas armas que tiene el virus del VPH, pues vamos a tener que es un virus altamente eficaz. Y es por ello la importancia de la prevención y el despistaje de cáncer de cuello uterino a través de algo tan fácil y primordial como es la realización de las citologías cervicales, por lo menos una vez al año en toda mujer sexualmente activa. Es por ello que el cáncer es una enfermedad compleja que surge de las alteraciones genéticas que van a interferir con las funciones celulares, encargadas de regular lo que es la proliferación, apoptosis y envejecimiento. El daño subyacente al desarrollo del cáncer tiene la vía común de la perturbación de los mecanismos reparadores del ADN, que permiten el acúmulo de mutaciones, fomentando el desarrollo al interior del tejido huésped de un clon genéticamente distinto, con capacidad de crecimiento ilimitado y la independencia de factores de crecimiento, ausencia de la inhibición dependiente de celularidad y cambios en la organización del citoesqueleto. Solo el conocimiento de los mecanismos implicados en los procesos de carcinogénesis permitirá el avance y desarrollo de nuevas estrategias para desarrollar y derrotar a este flagelo que es el cáncer. Muchísimas gracias por su atención.